Yolanda Díaz ha conseguido dos cosas. Efectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional al 5%, es innegable, y lo que ha conseguido es que va a haber una destrucción masiva otra vez de miles de empleos, a pesar de que diga que no, y sobre todo la creación de una barrera social, así lo digo, una barrera social para el acceso a los puestos de trabajo a la gente joven, porque cada vez se le va más el muro. Y además ha conseguido hacer unas medidas que van contra la conciliación familiar. Y lo digo así de claro, y ahora les voy a explicar por qué. En primer lugar, esa subida del salario mínimo interprofesional afecta aproximadamente a 2,5 millones de trabajadores. Numerología está muy bien. Y además, desde esta casa digo que hay que subir los sueldos. Si es verdad, si no estamos, o los empresarios o incluso los gestores, no estamos en contra de la subida del SMI. Lo que estamos en contra es de que solo se suba el SMI y no se tomen otras medidas de compensación para las empresas que lo tienen que soportar. En este caso, la mayoría de esos 2,5 millones de trabajadores pertenecen a las pequeñas empresas, a las microempresas, que son el 98% de este país, y a los autónomos. ¿Por qué? Porque esa subida que van a hacer unos 60, 70 euros, como mantienen los tipos de cotización, a su vez hay que cotizar sobre ella. Con lo cual la cotización que tienen las empresas les sube también. Es decir, no se trata de que el trabajador va a cobrar solo 60 euros más. Se trata de que a su vez la empresa va a tener que pagar otros 20 euros más de impuestos sobre esa subida, con lo cual la subida es de 80. Claro, el trabajador dice, uy, qué bien, me han subido. Y se lo merece. Y se lo merece. Pero es que la empresa también le sube el costo y no se le da ninguna compensación. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se puede soportar tanto. O sea, no se puede soportar tanta subida, ni se puede soportar, entre comillas, tanto el latrocinio como se está produciendo en este aspecto con respecto de la pequeña y de la mediana empresa. Y digo, ¿afecta a la conciliación familiar? Mire usted, y estamos haciendo el estudio, no lo hemos terminado y me hubiese gustado traerlo, pero otro día lo traeré. Una madre soltera que hace 5 años, con el salario mínimo interprofesional que había entonces, hubiera tenido una niña, para poder trabajar, necesita que en determinadas horas tener una empleada de hogar o alguien que le trabajara. Con un sueldo medio alto, podía permitirse el lujo de tenerla. Hoy en día, no. Un trabajador empleado de hogar a jornada completa va a costar en torno a los 1.700, 1.800 euros, incluido impuestos, al mes. Que miren los trabajadores que nos estén mirando sus nóminas, sus netos de nómina. ¿Cuánto hay que ganar para tener un neto de 1.800 para tener un empleado de hogar, para poder hacer esa conciliación? Es decir, poderte ir a las 8 de la mañana a trabajar y volver a las 5 o a las 6 de la tarde. Y que miren cómo lo van a poder hacer. Es imposible. Con lo cual, si ya ha habido 4.000 empleadas de hogar menos en el año 2023, pues otras 4.000 o 5.000. Puestos de trabajo de la gente más necesitada, gente sin conocimiento, pero bueno, gente que tiene que hacer un determinado trabajo porque trabajo tiene que haber para todo el mundo. Además, como decía, es una barrera para los jóvenes. Se está poniendo el costo tan alto que hay multitud, por no decir más del 50% de los empresarios autónomos de este país que van a ganar menos que sus trabajadores. Entonces, pues tendrán que echar 1 o 2 o 5 horas más, pero no van a contratar a alguien que les ayude, porque además se produce el efecto escala que siempre hemos dicho, el efecto ola. En una pyme, lo normal es que tengas 2 trabajadores, 3 a lo sumo. Si el que empieza ya ganando 1.134 por 14, que son 1.300 y pico al mes, el siguiente escalón, que a lo mejor es un dependiente que lleva 6 o 8 años, que tiene una cierta autonomía, tendrá que subir porque están en los 1.300, 1.350 euros. No puede. Y el encargado en los negocios de conveniencia, ahora son chinos, pero lo que eran las tiendas de conveniencia donde íbamos de toda la vida, o la tienda de ropa, o la otra. Si el encargado de la tienda, la media está en los 1.700, 1.600, 1.800, y un encargado de tienda es un señor con responsabilidad, que tiene que llevar la caja, que tiene que llevar control, etcétera. Si resulta que el que entra sin conocimiento y sin experiencia ya está en torno a los 1.340 euros mensuales, por 12, porque yo siempre hablo por 12, porque es la comparación con el entorno europeo. Pues que va a tener que ganar este otro, porque si no va a decir, yo no quiero responsabilidades, yo quiero ser como el que no tiene responsabilidades, que me lo llevo y tengo que hacer lo mínimo. ¿Quién gana? El gobierno, que cobra. ¿Quién pierde? Los trabajadores. Y nosotros decimos, compensación, suba usted el 5, como si sube el 12. Usted me compensa, por otro lado, mantenga los costos de la empresa, rebajando los costos de seguridad social, pero no los bajo. Usted me baja la seguridad social o me la compensa y ya está. Mire,
En el entorno mundial, pero en el entorno europeo, hay países que tienen salarios mínimos interprofesionales por edades. Aquí los sindicatos dicen que no, que eso es injusto. Miren, no es lo mismo un chico de 18 años que entra a trabajar que un señor de 52 que lo necesita. Es decir, sus necesidades no son las mismas y, por lo tanto, perfectamente podría haber, además, un salario mínimo interprofesional por edades. Entonces, ¿verías bien lo de mantener el salario mínimo por sector, edad y territorio? Yo veo bien cualquier fórmula, si es que las fórmulas son todas. Si lo que veo bien es, incluso veo bien subir un 5%, pero compense usted a la empresa. Si es que era tan sencillo como esos 60 euros de subida que se produce en el salario mínimo, convertirlos en una pequeña compensación hacia las empresas, lo que no sea en su totalidad, en la cotización de los seguros sociales. Y no tendría a todos los empresarios, a los pequeños empresarios, como los tienen en contra. Y no habría falta vender la moto de que están los empresarios contra la subida de los trabajadores, porque es que aquí somos muy ladinos. No, es que están en contra de que se suba a la gente el sueldo. No. Ojalá yo tuviera empleados que ganaran 15.000 euros al mes, que es lo que todo empresario quiere. Un trabajador que produzca de 15.000 euros al mes, porque el empresario ganará dinero también. Nadie quiere un trabajador mal pagado, nadie quiere un trabajador descontento de su empresa. Eso no es cierto. Lo que pasa es que lo que no dicen es que a la vez que han subido, le han subido las cotizaciones a todo el mundo. Ojo, y también al trabajador, porque el mecanismo de equidad intergeneracional lo han subido y recaudan más. Entonces aquí el único que gana, insisto, es el gobierno. Lo que decía usted de los salarios por tramo. Está bien el salario por edades o por zonas. Dicen, no, es que eso es injusto. Vamos a ver, ¿por qué es injusto? ¿Cuánto vale el café en Ponferrada y cuánto vale el café en Madrid? ¿Y son ciudadanos de segunda los ciudadanos de Ponferrada porque su café sea 20 céntimos más barato? No. ¿Cuántos cafés tiene que pagar el empresario de hostelería de Ponferrada? Tiene que servir para cubrir un salario mínimo interprofesional. ¿Cuántos tiene que cubrir el de Madrid? ¿Y son ciudadanos de segunda unos otros? No. ¿Cuántos años lleva pidiéndose una ley de capitalidad para Madrid en la que haya una cierta compensación a los funcionarios en sus salarios, en sus emolumentos y a los trabajadores por lo caro que es ser la capital? Y no se concede. Pero aquí cuando interesa al otro lado, enseguida damos el vuelco a la tortilla. Mire, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Australia, Holanda, Alemania tienen salarios mínimos interprofesionales diferentes según la edad. Yo creo que los países que he hablado son países que no van mal. Brasil, Canadá, Estados Unidos, India, Filipinas, Japón, Indonesia, Rusia y Suiza, que algunos tienen distinciones del salario mínimo interprofesional entre regiones. Austria, Italia no tienen salario mínimo interprofesional. Los países escandinavos, que son países avanzados, no tienen necesidad del salario mínimo interprofesional. Si es que eso de establecer unos mínimos, bueno, en un país donde, o en un sitio donde entendamos que se puede estar mal pagado, puede estar bien, pero insisto, suban ustedes lo que hagan falta. Lo digo así de claro, suban el 5 o el 10 o el 18, pero que llegue a todos, que llegue a las empresas, de tal forma que vean compensado sus costos y que no lo hagan ustedes subiendo más impuestos y recaudando más, porque lo único que consigue la medida de esta subida es que más del 50% de la subida revierta en las arcas del Estado.